Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de La Hora PAF. Nos encontramos en una emisión más de nuestro programa. El día de hoy, antes de iniciar me presento. Mi nombre es el maestro Joan Irwin Valtierra Guerrero, encargado de los contenidos de la revista Prontuario de Actualización Fiscal, de la revista PAF. El día de hoy, queremos abordar un tema que ha hecho mucho eco en el gremio de los contadores, de los abogados fiscalistas, de la gente, de las personas que nos dedicamos a estas actividades. En recientes fechas, no más de una semana, el Servicio de Administración Tributaria, a través o por medio del buzón tributario, le hizo llegar a algunos contribuyentes con cierta actividad económica o con ciertas actividades económicas una carta, un exhorto, una invitación relacionada con la Ley Federal de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿verdad? Mejor conocida como Ley Antilavado. Es una carta, un exhorto en el cual se les menciona principalmente a los contadores, a los servicios de contaduría o a los servicios de contabilidad y auditoría, que probablemente estén realizando actividades vulnerables o probablemente estén realizando actividades de las previstas en lo que es la fracción 11 del artículo 17 de la ley antilavado. ¿Ok? Les reitero, es un tema que ha causado mucho eco, que ha generado especulación en el gremio y que ahorita se han venido haciendo análisis de manera un tanto más detenida o basándonos en lo que marca en sí la norma y hasta dónde o qué alcance tiene este exhorto, porque en recientes fechas, la semana pasada, esta semana, he recibido N cantidad de llamadas de parte de algunos colegas, de parte de algunas personas que les está llegando esta carta de parte del Servicio de Administración Tributaria. Seguramente muchos de ustedes saben a qué carta me refiero, que le está mandando quién es la Administración Central de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? De actividades vulnerables del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un análisis, un tanto conciso respecto de cómo atender esta carta invitación. No hice de manera inmediata, no hice de manera trabancada a presentar un aviso de aclaración, no alarmarse, porque hay muchos contribuyentes que por el hecho de que les llega este tipo de invitaciones de parte de la autoridad fiscal, piensan incluso en el peor escenario o estiman que ellos probablemente estén realizando operaciones de lavado de dinero. No es así, no es tan malo, por así decirlo. Es un exhorto, es una carta, es una invitación en la cual, quieran o no, muchas personas, contadores, abogados, fiscalistas, personas del gremio, pues nos hemos visto inmersos, nos hemos visto en la necesidad de estudiar, de retomar estas obligaciones en materia de ley antilavado y ver con nuestros clientes, ver con los clientes de los despachos de contadores si tu cliente, si tu empresa a la cual tú le prestas un servicio está realizando actividades vulnerables, ¿verdad? Actividades en términos del artículo 17 y ver si es que tiene que cumplir con las obligaciones que se enlistan en dicha legislación. ¿Ok? Entonces, vamos a anunciar el título del día de hoy de nuestra charla. Como les comentaba, cartas invitación del SAT. Aquí le vamos a poner a cancelar. Cartas invitación del SAT. Pregunta, a modo de pregunta, en este tema del día de hoy, ¿los servicios de contabilidad son considerados como actividades vulnerables? Los servicios de contabilidad, los servicios de auditoría prestados por contadores públicos, por despachos de contadores, ¿son considerados como actividades vulnerables? Esa es la pregunta y es
digo, así de manera o en estricto sentido o a simple vista decimos no, no lo es. No es precisamente una actividad enlistada en las fracciones previstas en el artículo 17 de la ley antilavado, ¿vale? Entonces, vamos a comentar qué recomendaciones, qué hacer en caso de que te llegue una invitación de esta naturaleza, o a las personas que ya les vino llegando. Les reitero, fue por ahí del 3 de octubre que el Servicio de Administración Tributaria empezó a enviar por medio del buzón tributario estas cartas, estos exhortos, principalmente ahorita viendo a la actividad económica de servicios de contabilidad y auditoría. Vamos a ver el día de hoy que no solamente les llegó a este tipo de contribuyentes, también les llegó a los contribuyentes que tienen registrada su clave en el RFC, la actividad económica de constructoras, vaya, a las inmobiliarias, también a ellos les llegó, también a los arrendadores. Muchos de nosotros probablemente tengamos como clientes a personas que se dedican a la actividad de arrendamiento y no estemos identificando a los arrendatarios. No estoy hablando de presentar avisos, sino de identificar, que es la primera obligación. No estoy hablando de llegar al umbral para estar obligada a la presentación del aviso en términos de la ley antilavado, sino de identificar las operaciones que en términos de esta ley se presumen, más bien no se presumen, se consideran vulnerables para ser objeto de blanqueo de capitales o de lavado de dinero, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer este comentario, esta charla, este análisis muy interesante, derivado de todo este eco, de todo este impacto, de toda esta especulación que ha causado en el gremio. Vamos a ver la parte de cómo proceder y en su caso, pues la cuestión de la legalidad, ¿verdad? De este tipo de exhortos o de cartas. Avanzamos. Ok. Les comento, aquí tomé para iniciar nuestra presentación este comentario, este pronunciamiento de parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el cual nos menciona a través de la página de internet del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que el día 3 de octubre del presente año fueron notificados a través de buzón tributario los comunicados provenientes de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la Administración General Jurídica del SAT, en los cuales se invita a varios miembros de la profesión contable a que aclaren su situación jurídica en caso de realizar actividades vulnerables establecidas o previstas en el artículo 17, fracción 11ª o fracción 11 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De manera resumida, la ley mejor conocida como Ley Antilavado, ¿verdad?, por la actividad económica registrada en el RFC de Servicios de Contabilidad y Auditoría. La autoridad supuso que las personas a las que le envió el comunicado pudieran realizar actividades consideradas como vulnerables. No estamos diciendo que los servicios de contabilidad o de auditoría sean catalogados como una actividad vulnerable. No empatan, no están tipificadas dentro del artículo 17. En ninguna de las fracciones está tipificado que los servicios de contabilidad y auditoría son considerados como actividades vulnerables. ¿Por qué les comento esto? A efecto de que en la aclaración, si es que van a proceder algunas personas que sí quieren hacer aclaración, no le indiquen o no le mencionen a la autoridad que los servicios de contabilidad y o de auditoría no son actividades vulnerables. Eso es más que obvio, eso es más que notorio. No es considerado una actividad vulnerable, pero la autoridad estima o la autoridad presume que los contribuyentes o los profesionistas que presten este tipo de actividades están más propensos o están muy ligados o vinculados a poder prestar este tipo de actividades. Y no solo los contadores, los abogados, los administradores. No limita esa fracción 11, la cual vamos a analizar ahorita en unos momentos. Esa fracción 11 no prevé que esté únicamente supeditado o limitado a servicios de contabilidad o auditoría que realicen esas actividades que se mencionan en la fracción 11. Simplemente habla de prestación de servicios independientes. Incluso puede ser cualquier persona física o moral que preste servicios independientes de esta naturaleza, de los enlistados en los incisos previstos en la multicitada fracción 11 del artículo 17 de la Ley Antilavado. ¿Ok? Entonces, retomando la presentación,
continuamos. Antes de continuar con esta charla, perdón, Juan, bueno, ¿no hay tantita agua? Por favor, muchas gracias. Antes de continuar con esta charla, que me indiquen, que me corroboren si tenemos buen audio, si se alcanza a percibir bien, porque ahorita sufrimos un percance de carácter técnico en donde se rompió un pedacito del micrófono y ya no lo podemos colgar aquí en el saco. Lo puse aquí a un costado. Nada más quiero que me corroboren si tenemos buen audio para continuar con la charla. ¿Sale? Entonces, retomando la plática, el mismo Instituto Mexicano de Contadores se pronuncia y menciona: el mismo comunicado instruye que en caso de ubicarse en el supuesto anterior, se deberá acceder al sistema del portal de internet. Yo coloco aquí en negrita: sistema de portal de prevención de lavado de dinero, el cual es un portal totalmente independiente a la página del Servicio de Administración Tributaria. Si bien es cierto, el SAT, a través de sus unidades administrativas, es competente para exhortar, para requerir, para vigilar, que en su caso, para verificar que los contribuyentes o que los sujetos que se ubican en los supuestos del artículo 17 de la ley antilavado estén cumpliendo con las obligaciones previstas en dicha ley. Es independiente, es un sistema, es un portal de prevención de lavado de dinero, es un portal electrónico en internet en el cual los contribuyentes o los sujetos que se ubiquen en los supuestos ya mencionados pues cumplan con las obligaciones. Gracias, Juan, gracias. Aquí un pequeño vasito de agua. Les reitero, hace mucho calor aquí en la ciudad. Ok, vamos a refrescar un poco la garganta para continuar con esta charla. Entonces, reitero, recapitulando, si en caso de que vayan a hacer o presentar aclaración, no propiamente hacerle mención a la autoridad de que los servicios de contabilidad y de auditoría no son considerados actividades vulnerables o no se tipifican o no se encuadran en las fracciones previstas en el artículo 17. Vaya, eso es más que claro. Aquí la cuestión es que el SAT está exhortando a este giro, a estas actividades, para ver si los contadores, las personas que prestan este tipo de servicios no están desarrollando o no están prestando servicios, de los mencionados en esa fracción 11. Va por ahí, y por la naturaleza, por el tipo o el giro de los contadores, pues es propenso que contadores, abogados, reitero, incluso administradores presten este tipo de servicios, o incluso cualquier persona. Aquí, vaya, podemos ir atando cabos, podemos ir viendo o especulando incluso de dónde la autoridad está tomando información para elegir, o a qué contribuyentes está enviándoles estos exhortos. Bueno, ya mencionamos principalmente los que tengan registrados esas actividades, pero ojo, aquí hay que ver. También recuerden que hace ya bastante tiempo, en los comprobantes fiscales que emiten los contribuyentes, ya no es de manera abierta que se coloque el concepto de la operación de que se trate, sino que directamente a través de un catálogo de productos o de servicios, el cual, nos da a conocer, el Servicio de Administración Tributaria, nosotros tenemos que elegir la clave de producto o servicio de las operaciones que estemos realizando. ¿Esto qué significa? Que además de tener registradas esas actividades o ese giro en el Registro Federal de Contribuyentes, la autoridad también ya puede tener conocimiento en tiempo real o incluso ir filtrando qué contribuyentes están realizando operaciones o actividades relacionadas con el artículo 17 de la ley antilavado, ¿vale? Entonces, aparte de eso, tiene esa información la autoridad, esa información que obra en su poder. Tiene además la información de las actividades económicas que tenga registradas en el Registro Federal de Contribuyentes. Reitero, este exhorto, esta carta no es exclusiva de los contribuyentes que prestan servicios de contabilidad y o auditoría. Si no, les reitero, ha habido contribuyentes dedicados a la construcción que les está llegando este exhorto, igual, en el mismo sentido, el mismo exhorto, nada más están cambiando la fracción del artículo 17. Otros contribuyentes incluso que se dedican al arrendamiento, les está llegando
este exhorto. ¿Ok? Y quieran o no, no sé cuál sea, vamos a analizar, ahorita vamos a leer la carta. Aquí, bueno, eliminamos los datos del contribuyente. Vamos a leer la carta, muchos de ustedes ya la vieron, ya la leyeron, ya la conocen, ya la analizaron. Pero, pues es importante ver, porque muchas veces se alarman los contribuyentes, se alarman los sujetos que les llegan estas cartas, e incluso, ahorita que está de moda culpar al contador, pues piensan que puede llegar a ser culpa del citado profesionista. Nada tiene que ver una cosa con la otra. La otra vez escuchaba que hacían una pregunta, que si este tipo de cartas o este tipo de exhortos tenía relación con los recientes comentarios de que los errores del contador causaban la condonación de impuestos. Ha habido muchos memes al respecto de esa situación. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que nos hemos puesto a estudiar, nos hemos puesto a analizar la ley antilavado. Probablemente la habíamos dejado de lado. Probablemente en tanta carga administrativa que las autoridades fiscales, o más bien que a través de la legislación se impone a los particulares, se impone a los contribuyentes, a través de tanta carga administrativa suman esta carga o estas obligaciones previstas en esta ley antilavado. Es decir, ya las autoridades fiscales, ya la Secretaría de Hacienda, ya la recaudación, la fiscalización se apoya, además de los medios digitales, además de los medios electrónicos, se apoya en las obligaciones impuestas a los gobernados para hacerse llegar de información, ¿sale? Ahorita la autoridad lo que quiere es empezar a alertar a los contribuyentes, empezar a exhortarlos que revisen la situación, que revisen si se están ubicando en los supuestos de realizar actividades vulnerables. No es propiamente un problema, o no le llamo problema, no es propiamente una carga que competa o que tenga que ver con servicios de contabilidad, auditoría, servicios legales. No, hay que ver, hay que analizar el artículo 17 y ver si nos ubicamos en el supuesto, o si sus clientes se ubican en el supuesto, pues para también empezar a cumplir. Hay alguna, o todavía aún existe confusión de que si no llegas al umbral no te tienes que registrar. Si no tienes la obligación de presentar aviso, no te tienes que registrar, lo cual no es así. Hay que analizar la ley, hay que ver que la primera obligación, como su nombre lo indica, es identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, estés o no obligado a la presentación del aviso, por no llegar al umbral o por no ubicarte en el supuesto para presentar el aviso, tendrás en su caso la obligación de registrarte y de identificar a tus clientes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a analizar la carta que viene llegando, que les está llegando al buzón tributario a los contribuyentes. Y dice lo siguiente: esta administración central, bueno, obviamente viene a quién va dirigida, el RFC del contribuyente, y menciona, esta administración central, vamos a analizarla, de asuntos jurídicos de actividades vulnerables, de la Administración General Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a los sistemas y bases de datos institucionales a los que tiene acceso esta autoridad, como lo es el Registro Federal de Contribuyentes, identificó que realizan las actividades que a continuación se enlistan y pudieran considerarse vulnerables en los términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ojo, dice, identificó que realizan las actividades que a continuación se enlista. No está afirmando que las actividades que están enlistadas en la carta sean actividades vulnerables. Simplemente te mencionan que identificó que realizas actividades que pudieran ser, en su caso, o pudieran realizar, derivado de la naturaleza de las actividades de contaduría, pudieras también estar realizando actividades vulnerables de las previstas en la fracción 11. Reitero, los servicios de contabilidad y auditoría no son actividades vulnerables, es más, ni siquiera empatan con lo que viene previsto ahí en esa norma, artículo 17, fracción 11ª. Es decir, la autoridad tiene que ser muy exacta al momento de fundar y motivar sus actuaciones. Aquí simplemente es un exhorto, es alertar, vaya, ¿sale? Entonces,
identificó que realizas esa actividad y pudieran considerarse vulnerables, es decir, tienen hasta cierto punto algo de cuidado en las palabras que emplea para que no pensemos que estas actividades se tratan o son actividades vulnerables, ¿vaya? Entonces, a la pregunta del título de la presente charla, ¿los servicios de contabilidad y auditoría son actividades vulnerables? No lo son, definitivamente no. Ya dijimos por qué, porque no se encuadra, no se tipifica en el 17 de esta ley. Ahora bien, y no te encuentras, aquí continuando con la lectura de la carta, dice, y no te encuentras inscrito en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables, del sistema del portal de prevención de lavado de dinero. Bien, te menciona, bueno, realizas esto, probablemente realizas actividades vulnerables, pero no te encuentras inscrito. Es decir, tienes que analizar, tienes que atender la carta, no nada más de manera inmediata hacer la aclaración o de manera inmediata hacer caso omiso. Tú tienes que ver en qué supuesto te encuentras, cuál es tu realidad jurídica, cuáles las actividades económicas que desarrollas, y si realizas alguna de las actividades vulnerables, pues empezar a cumplir con las obligaciones previstas en esta ley. ¿Ok? Entonces, continuando con la lectura de la carta, menciona, por lo tanto, te invita a que aclares tu situación jurídica. Te invita, es decir, no es un requerimiento. Te invita a que aclares tu situación jurídica y en caso de, solo en caso de realizar actividades vulnerables, accedas al sistema electrónico, que es un portal independiente de la página del SAT, para darte de alta. Y ya te indica los fundamentos del reglamento de esta ley, en los cuales, y además de las reglas de carácter general para que procedas a realizar dicho trámite. Además de registrarte y cumplir, obviamente ya empezar a cumplir con las obligaciones administrativas previstas en la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Ok? Asimismo, se te informa que el registro en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables se deberá realizar, lo que ya habíamos comentado, en el portal, en el sistema portal de prevención, nos indica la liga, y capturar la información requerida, así como obtener el acuse electrónico. De verdad, dicen que lo más complicado, lo más difícil es dar el primer paso. Pero antes de inscribirte, antes de registrarte, si es que te encuentras en alguno de los supuestos, no de la fracción 11, sino de cualquiera de todas las fracciones previstas en el artículo 17, analiza, ve detalladamente, o bien verifica qué actividad económica tienes registrada, porque probablemente estés registrado como constructora, probablemente estés registrado como arrendamiento, probablemente estés registrado como juegos y apuestas, probablemente estés registrado que prestas servicios o servicios de mutuo, realizas préstamos, no lo sé, alguna de las fracciones, y probablemente estés registrado de ese modo y no estés llevando a cabo la actividad económica. La autoridad va a pensar, va a creer, va a presumir que estás ubicado o estás realizando actividades vulnerables. En primera instancia tendrías que registrarte e identificar a tu cliente, ¿vale? No de manera automática presentar avisos. Los avisos se presentan hasta en tanto se actualice o se rebasen los umbrales previstos en ese mismo artículo 17 para estar obligado a presentar avisos. La primera obligación, si es que te ubicas en alguno de los supuestos, si es que realizas actividades vulnerables, y ya que identificaste que si realizas actividades vulnerables, pues te tienes que registrar, ¿sale? Una vez que te registras, la siguiente obligación es identificar a tus clientes, porque no es que tú, quien realiza la actividad vulnerable, es quien realice el lavado de dinero. No es que tú realices alguna actividad ilícita. Tú realizas una actividad lícita, juegos de apuestas, arrendamiento, constructora, pero no sabemos, más bien, no sabe la unidad especializada de análisis financiero de la Procuraduría si esos recursos provienen o no, o son de origen ilícito. Entonces tienes que identificar a tu cliente, ¿sale? Ahorita continuamos con el análisis de esas obligaciones. Entonces, continuando con la carta, que es el tema que nos ocupa, dice: asimismo se te informa que el registro en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables se deberá realizar, ya dijimos, a través del portal. Luego, al respecto se te informa, aquí es donde viene la duda, aquí es donde viene la preocupación, la urgencia, la alerta de parte de algunos colegas
que dice, cita la carta: al respecto se te informa que de no atender esta invitación, suena como a modo de amenaza, suena más que advertencia, suena a modo de amenaza. Al respecto se te informa que de no atender esta invitación dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificada la presente invitación, el SAT podrá ejercer sus facultades de verificación de conformidad con la ley antilavado y su reglamento, siendo preferente el cumplimiento voluntario de tus obligaciones para evitar posibles sanciones y molestias. Ok, da a entender, o pareciera, que el no atender este exhorto, el no atender esta invitación es una causa para que las autoridades fiscales ejerzan facultades y realicen visitas de verificación a los contribuyentes que les ha llegado el exhorto y no hayan atendido la carta. No es así, no es propiamente de ese modo. Imagínense el mundo de auditores que requeriría la administración tributaria para poder, específicamente esta administración de actividades vulnerables, para poder auditar a todas las personas físicas y morales que tengan registrada esa actividad. Sería prácticamente imposible, pero es una alerta, es un foco rojo que te da a conocer la autoridad para que pues atiendas, y si no atiendes la carta, pues revises, hagas un análisis de ver si te ubicas en el supuesto. Ojo, con esto no estoy diciendo que hagas caso omiso, ni que hagas de manera inmediata la aclaración. Hay que hacer un análisis, qué es lo que corresponde, o ver si simplemente hacer caso omiso de la misma. Estas facultades, ahorita les voy a citar el artículo, o les voy a mostrar el artículo 34 de la ley antilavado, o de la ley federal, digo su nombre completo, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el cual vemos que esas facultades están vigentes todo el tiempo. La autoridad las tiene y de oficio puede realizar visitas de verificación y puede, en su caso, solicitarte, si es que está registrado como actividad vulnerable, solicitarte que le entregue la documentación de los clientes que tienes identificados, ¿verdad? Entonces no es una causal, si no tienes en esos 15 días no es una causal para que te verifiquen, ¿sale? Esas facultades la autoridad las puede ejercer en cualquier momento. Esto es un foco rojo. Aquí, ¿cuál será el propósito? ¿Cuál será el objeto de la administración tributaria? ¿Cuál será el objeto de enviar estas cartas, de hacerle saber al contribuyente que revise? Reitero, en estos últimos días, por lo que he visto en el gremio, en el medio, es que, vaya, ya no se está dejando tanto de lado estas obligaciones previstas en la ley antilavado. Ya estamos viendo que muchos contribuyentes se ubican en esos supuestos. Los contadores, los abogados, estamos estudiando, analizando detenidamente qué obligaciones. Y ojo, las sanciones económicas, las sanciones por cometer infracciones previstas en esta ley son muy elevadas. Ahorita las vamos a comentar. Creo, si no me recuerdo, Juan, vienen por ahí del artículo 54, las sanciones, ¿verdad? Son elevadísimas. Ok, ahorita, exactamente, ahorita lo checamos. Entonces, al final de la carta te dice: finalmente, se hace de tu conocimiento el derecho que tienes a ser informado y asistido por esta autoridad con respecto y consideración, por lo que si requieres orientación o auxilio acerca de tus obligaciones y la forma de atender la presente invitación, pone a tu disposición los siguientes canales de atención. Bueno, y ahí ya ponen los canales de atención del Servicio de Administración Tributaria, en este caso de la unidad administrativa competente para atender estos asuntos, ¿ok? Entonces, en resumen, en conclusión, esta carta, este exhorto, les está llegando a los contribuyentes para que analicen si se ubican o si realizan alguna de las actividades de las enlistadas en el artículo 17, no única y exclusivamente de las de la fracción 11, que es las que vamos ahorita a hablar más o vamos a entrar más a detalle, sino analizar tú, contador, si alguno de tus clientes realiza alguna de las actividades, tú, abogado, si estás actuando en nombre y representación de tus clientes, realizando, no sé, alguna de las actividades de la fracción 11, pues en ese caso estás obligado no nada más a registrarte, sino a presentar los avisos correspondientes, los cuales se presentan mes con mes. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Ahí está la carta. Antes de continuar con el análisis de la misma, me di a la tarea de ver en qué consisten, en términos del anexo 6 del Servicio de Administración Tributaria. Digo, ya aclaramos que no son actividades vulnerables, pero en términos del anexo 6 de la resolución miscelánea fiscal, donde está contenido el catálogo de actividades económicas que se entiende por servicios de contabilidad y auditoría.
Y nos menciona que son aquellos servicios que se prestan de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal, ¿sale? Eso es lo que engloba. Asimismo, otros servicios relacionados con contabilidad son proporcionar servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales, otros servicios relacionados con la contabilidad no clasificados en otra parte. Entonces, ya en reiteradas ocasiones decimos, obviamente los servicios de contabilidad y de auditoría no son actividades vulnerables, pero por la naturaleza de este tipo de servicios hay que ver si tu contador, si tu despacho de abogado, de contadores, no realiza alguna de las actividades enlistadas en los incisos de la fracción 17. ¿Ok? ¿Qué dice? Yo les estoy citando en diversas ocasiones la fracción del artículo 17, fracción 11. ¿Sale? Vamos a leer a qué se está refiriendo en la mayoría de los exhortos, en la mayoría de las cartas, esta fracción 11 de la ley antilavado. Si artículo 17, para los efectos de esta ley, se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación, que es la primera obligación que deberán cumplir los sujetos que realicen alguna de las actividades enlistadas en este artículo. En términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlista, nos brincamos directamente a la fracción 11. Vamos a hacer el análisis. Dice, los servicios, bueno, antes de continuar, Juan, aquí no alcanzo a ver los comentarios, alcanzo a ver las reacciones, pero ok. Bueno, continuamos con el análisis. Artículo 17. Es una actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. ¿Ok? Prestación de servicios profesionales independientes sin que haya una relación laboral, es decir, no hay una suprasubordinación, no hay una relación personal subordinada. De manera independiente, prestes servicios profesionales. En aquellos casos en los que se prepare para un cliente, es decir, en que asesores a un cliente, en los que les prestes servicios, ¿verdad? O se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Son dos supuestos. En primera instancia, aquellos casos en los que se prepare a un cliente, es decir, en los que asesores a un cliente, ese es el primer supuesto. O en caso de que lleves a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. El primer supuesto, que es que únicamente prestes los servicios de asesoría de este tipo de actividades que ahorita vamos a mencionar, que están ahí en ese inciso, que prestes los servicios de asesoría, o bien que tengas un mandato, que tengas un poder en el cual te permite representar y actuar en nombre del cliente para realizar esas actividades. ¿Cuáles actividades? La compra, venta de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Reitero, o regresándome un poquito, no es exclusivo de contadores, no es exclusivo de abogados. Incluso cualquier persona, incluso administrador, cualquier sujeto que preste servicios profesionales de manera independiente y gestione o realice asesorías en relación con estas actividades, se estaría ubicando en este supuesto. ¿Ok? Entonces, la primera actividad económica, la compra-venta de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. ¿Bien? La administración y manejo de recursos o valores o cualquier otro activo de sus clientes. Es decir, si en este caso tú administras recursos o valores de parte de tus clientes y actúas en nombre de, sino atento a cumplir con las obligaciones en materia de ley antilavado a efecto de evitar multas. ¿Sale? Si prestas únicamente la asesoría, tienes que identificar a tus clientes. ¿Sale? No es que tu contador, no es que tu abogado estés realizando blanqueo de capitales de manera deliberada. Tu contador, abogado, administrador, prestas los servicios de buena fe. Pueden llegar clientes a requerirte asesoría, a requerirte que los representes o que actúes en nombre de respecto de este tipo de actividades. ¿Ok? La siguiente, manejo de cuentas bancarias, de ahorro y de valores. La siguiente, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. O, finalmente, la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso y la compra-venta de entidades mercantiles. Ok, contador, te pregunto, abogado, ¿has dado de manera habitual, no habitual porque así no lo cita la ley, pero aquí te dice, has prestado, prestas servicios de esta naturaleza a tus clientes? ¿Has actuado en nombre de
por medio de un mandato, por medio de un poder en representación de tus clientes, realizando alguna de estas actividades, pues ¿qué crees? Te tengo una noticia. Eres sujeto de las obligaciones previstas en la ley antilavado. Tendrás que registrarte en el portal de la prevención de lavado de dinero. Tendrás que ir identificando en primera instancia a cada uno de los clientes, a cada una de las personas a las que les prestas ese tipo de servicios. Y si has actuado mediante un mandato en representación de realizando esas operaciones, pues ¿qué crees? Tienes que informar. Ojo, en primer lugar, identificar. Si realizas alguna de estas actividades, de esa obligación de identificar, no te libras. Ahora bien, si lo estás haciendo por medio de un mandato, pues ahí ya tendrías la siguiente obligación de presentar los avisos. Si bien ya te inscribiste, si realizas asesoría, si te ubicas en alguno de estos supuestos y en alguno de los meses ya estás registrado, ya estás dado de alta en el portal y en alguno de los meses no realizaste asesorías o actividades de esta naturaleza, pues tendrás que informarle igual a la autoridad que no llevaste a cabo ninguna de estas operaciones, es decir, un informe como una declaración en ceros, ¿verdad? Un informe en el cual manifiestes que no realizaste ninguna de estas actividades mes con mes. Pero ojo, si en alguno de los meses si realizaste alguna de estas operaciones en nombre y representación del cliente, tendrás que presentar aviso. Además de identificarlo con sus generales, nombre, RFC, en caso de ser persona física, CURP, domicilio fiscal, medios de contacto, correo electrónico, teléfono. Además de identificarlo y saber la actividad económica a la que se dedica tu cliente, tendrás que dar un aviso de la operación que se realizó. ¿Sale? No te maneja umbrales, no te maneja importes, aquí no te maneja hasta 3,000, 5,000 UMAS. Aquí simplemente el supuesto para estar obligado a informar es que hayas actuado en nombre y representación de. Y reitero, no es algo exclusivo de contadores, no es algo exclusivo de abogados, no es algo exclusivo de administradores, no es algo exclusivo de nosotros. Cualquier persona físico o moral puede realizar este tipo de actividades o cualquiera de las otras actividades señaladas en el artículo 17. ¿Sale? Entonces hay que estar muy atentos. Hay que ver si nos ubicamos en ese supuesto. Regresando a la parte de la carta, ¿qué pasa? Vamos a suponer, a mí me hablaron algunos colegas, oye, me llegó esa carta, ¿qué hago? Voy a aclarar o no voy a hacer nada porque me dijeron mis colegas que no hiciera nada. Digo, bueno, antes de eso, tú realizas o das asesorías respecto de alguna de estos giros que se señalan en la fracción 11. No doy ninguna de este tipo de asesoría, solamente, no sé, veo la cuestión impositiva, solamente ingresos, deducciones, presento declaración. Ok, si estás 100% seguro que tú no estás realizando ninguna de las actividades, mi recomendación es que si tú no te ubicas en ese supuesto, mi recomendación es que hagas caso omiso del exhorto, que hagas caso omiso de la invitación. Si tú me dices, no tengo contratos donde se señale ninguna de esas actividades, no he expedido comprobantes fiscales en el cual en el catálogo de productos o servicios se señale alguna de estas actividades, única y exclusivamente presto servicios en materia impositiva, no realizo ninguna de esas gestiones. Si estás 100% seguro que no realizas ninguna de estas gestiones, yo creo que es innecesario meterse en camisa de 11 varas. Es decir, yo creo innecesario presentar una aclaración ante el Servicio de Administración Tributaria, porque si no me estoy ubicando en el supuesto y en el remoto caso que a esta persona le hagan alguna verificación, o a lo mejor no tan remoto, ahorita la autoridad ya está incrementando sus facultades, incluso su personal, pero bueno, en caso de que le hagan alguna revisión, pues vaya, ahí directamente es cuando pues va a tener el sustento o el soporte para poder aclarar la situación. Es decir, entonces, haces aclaración, ¿para qué? Si tú, la aclaración aquí lo que veo es que muchos contribuyentes o algunas personas dicen, hay que hacer la aclaración y decirles que los servicios de contaduría no son actividades vulnerables. Ok, eso ya lo sabe la autoridad, eso ya lo dijimos, ¿por qué no lo es? ¿Sale? Entonces, si estás 100% seguro que no lo está realizando, puedes estar tranquilo, ¿sale? Ya si te deja más tranquilo presentar la aclaración, adelante. No lo veo necesario, pero adelante. Ahora bien, por otro lado, yo le pregunto, les llega la carta,
realizas algunas actividades de ese tipo, no, pues fíjate que sí, abogado, fíjate que me dedico a constituir empresas, yo les doy la asesoría, los doy de alta, incluso en ocasiones me dan un poder para que yo lleve a cabo todas las gestiones de la constitución de la sociedad. Pues entonces, en ese caso, ¿qué crees? Abogado, contador, administrador, te ubicas en el supuesto. Y más que hacer aclaración, más que tratar de decirle a la autoridad que no te ubicas en el supuesto, la recomendación de un servidor es que te des de alta en el portal. Que te des de alta en el portal y e indiques, porque ahí en el portal te pregunta ¿qué actividad vulnerable estás realizando? Pues tendrás que indicar o ubicarte en la cuestión de servicios profesionales, ¿verdad? Y que me digas, es que es de manera esporádica. Bueno, regístrate y mes con mes presenta tus informes en ceros que no realizaste ninguna actividad, y en el momento en el que se llegue a presentar, pues presentas el aviso correspondiente. ¿Esto por qué? Porque vaya, las sanciones pecuniarias, hablando de las multas, pues son confiscatorias. A mí me resultan excesivas. Yo creo que las multas son muy elevadas. Si no me recuerdo, están en el artículo 54 de la ley antilavado, y hablamos de millones de pesos, las más elevadas, de más de 5 millones de pesos. Entonces hay que estar atentos con nuestros clientes, con nuestras empresas que realizan este tipo de actividades. ¿Cómo vamos, Juan? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Entonces, continuando con el análisis de la fracción 11, ¿en qué caso será objeto de aviso? Ya se los había comentado. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleva a cabo en nombre y representación del cliente alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción. Es decir, debe ser de carácter financiero y relacionada con alguno de los incisos ahí señalados. ¿Sale? Entonces, eso es el análisis que hay que hacer. ¿Te ubicas? ¿Estás en el supuesto? No, sí me encuentro en el supuesto. Ok, cumple con las obligaciones en materia de antilavado, de la ley antilavado, a efecto de evitar alguna sanción, alguna multa. Empieza a cumplir de manera espontánea. Si no me recuerdo, también en el artículo 55 te maneja la figura de la espontaneidad, ¿vale? Que no habrá multas. Recordemos que incluso en la ley de ingresos de la Federación para este año se implementó un programa de autorregularización para los contribuyentes o para los sujetos que se ubican en estos supuestos o que tienen que cumplir con las obligaciones en materia de ley antilavado. ¿Ok? Entonces, hay que estar muy atento con esos análisis. Ok, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahorita continúo con este análisis. Incluso tengo algunos... vienen las obligaciones en el artículo 18. Les reitero, ya tenemos ya nos llegó la revista PAF 721 correspondiente a la segunda quincena de octubre. Se las voy a mostrar. Y hablamos de la reforma fiscal 2020, ¿verdad? De la iniciativa, de la propuesta que presentó el Ejecutivo, presentó el paquete económico. Se hace un análisis integral de esta iniciativa en el cual se analizan los principales cambios propuestos al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Renta, a la Ley del IVA y al IEPS. Comienza la fiscalización digital, fiscalización para asesores fiscales. ¿Se fijan? Ahorita la administración tributaria está valiéndose de los profesionales de la materia fiscal, de la materia legal, fiscal, para allegarse de información y poder tener elementos que le permitan cumplir con su objetivo, que finalmente es recaudar, y si no en su caso, pues poder fiscalizar y hacer efectivas las normas impositivas, ¿verdad? Entonces, cada vez se implementan más cargas. Ahorita les reitero un pequeño paréntesis, viene la propuesta de implementar una nueva fracción al artículo 42, no recuerdo si es la fracción 12 o cuál fracción es la que se va a implementar, en el cual las autoridades fiscales van a poder realizar visitas domiciliarias a los asesores fiscales para ver si están cumpliendo con sus obligaciones en materia de esquemas reportables, un nuevo capítulo, una nueva carga administrativa para los asesores fiscales. Hay que ver a quién va dirigido, hay que ver en términos de reglas de carácter general a qué sector. Yo estimo que va a aquellas firmas, aquellos corporativos grandes que prestan servicios de planeación y asesoría fiscal. ¿Ok? Es muy interesante. Ya
si no mal recuerdo, ya se encuentra, o en algunos 2 o 3 días estará disponible para que la puedan pues adquirir, o en su caso se puedan suscribir con nosotros. Además también tenemos algunos otros talleres, artículos, casos prácticos. Hablamos de arrendamiento en copropiedad, despensa en especie, vale electrónico para trabajadores, que es lo que conviene, y acumulación de ingresos en contratos de obra inmueble. ¿Okay? Pero el tema principal o el tema central es la propuesta de iniciativa de reforma fiscal 2020. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. A ver, aquí estoy viendo. Se escucha bien, gracias Sergio Aguirre, muchas gracias. Grupo CEL, Revista PAF, Lisbeth Rodríguez. Entonces, no es recomendable contestar la aclaración porque hay varios que sí. He escuchado, Lisbeth, que de manera un tanto precipitada están presentando o están diciéndole a las personas o los sujetos que les está llegando el documento que hagan aclaración. Antes de hacer la aclaración, yo no digo que no la hagan. Antes de hacer la aclaración, hay que revisar el supuesto. Si realmente no te ubicas en ninguno de los supuestos, estás 100% seguro que ni has realizado contratos, ni has expedido CFDI, ni estás registrado con alguna actividad de esa naturaleza, son las de Lisbeth Rodríguez, ya la vi, muchas gracias Juan, muchas gracias. Pues vaya, si te quieres sentir más tranquilo, presenta tu aclaración, pero no lo veo como, no es un requerimiento, vaya, y ni siquiera es una causal para que las autoridades realicen sus órdenes de verificación, o para que verifiquen si estás cumpliendo. Esa verificación es una potestad que tiene la autoridad en cualquier momento de realizarla, sino más que nada es una alerta, es un foco rojo, es prender las alarmas para todos los contribuyentes o todos los sujetos que se dedican a estas actividades, pues para que empiecen a cumplir con estas obligaciones, Lisbeth. Entonces, vaya, si no te ubicas, no lo veo necesario. Si te ubicas en el supuesto, pues en lugar de realizar aclaración, pues cumple con las obligaciones en materia de ley antilavado. De cualquier modo, les comento, tenemos un formato, tenemos un esquema para una propuesta de aclaración. Si es que gustan, se las podemos hacer llegar vía correo electrónico. Ahorita, si gustan dejarme sus correos en los comentarios, o bien les voy a, más que los correos en los comentarios, voy a colocarles aquí el correo de un servidor y de consultas, para quien guste que les hagamos llegar este esquema o este formato. Pues vaya, con gusto, para quien quiera presentar la aclaración. Digo, lo que yo comento aquí única y exclusivamente es la opinión de un servidor, basándome en el análisis, en la cuestión legal de este procedimiento, ¿sale? Pero dice que llegará una multa si no hay aclaración. No, ok, Lisbeth, no específicamente diga que llegará una multa, sino que la autoridad puede en cualquier momento ejercer facultades. La multa te llegará no si no realizas la aclaración, la multa te llegará si eres sujeto obligado o te ubicabas en alguno de estos supuestos y no estás cumpliendo con tus obligaciones en materia de la ley antilavado. Ojo, qué bueno que preguntas eso, porque el hecho de no aclarar no es una infracción. No, por ese simple hecho no te van a imponer una sanción. La sanción vendrá como consecuencia de que si tú te encuentras en el supuesto y no te inscribes y no cumples con tus obligaciones en materia de ley antilavado, pues ahí en ese caso, ahí sí vendrá la multa, no por no hacer la aclaración, ¿sale? Entonces, aquí lo que quiere la autoridad es recibir información, ¿verdad? Aquí lo que quiere la autoridad es ver qué es lo que puede obtener. Finalmente, todas esas cartas firmadas por los contribuyentes, todas esas aclaraciones, pues son elementos que la misma autoridad puede utilizar en futuras ocasiones. No digo, reitero, que no la hagan. Quien guste, adelante. Por eso les comenté que incluso aquí en la revista ya se dieron a la tarea de hacer un pequeño formato, un esquema, por quien guste presentar la aclaración. Ojo, en la aclaración, reitero, no es propiamente colocar que no realizas, que los servicios de contabilidad de autoría no son actividades vulnerables, porque pues eso ya está más que claro, no se ubica, no se tipifica, no se encuadra con el artículo 17, sino manifestar del que no está realizando absolutamente ninguna de las actividades previstas en esta fracción 11, pero estar 100% seguros, no va a ser que le digas a la autoridad que no las realizas y resulta que sí, e incluso a lo mejor tienes hasta contratos, hay terceros. Recuerda que la autoridad hace compulsas, hace comparativos de información, entonces hay que estar muy atentos con eso. Muchas gracias, Lisbeth. Jackie Aguilar, hola Jackie. Yo tengo entendido que no hay espontaneidad en esta ley. Hay que revisar. Es el artículo 55
de la ley antilavado. Dice, te comento hoy aquí, la Secretaría se abstendrá, artículo 55 de la ley antilavado, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previo al inicio de facultades de verificación de la Secretaría. ¿Se fijan? Por una sola vez en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de facultades de verificación. Es decir, si no te han revisado, si no, la autoridad no ha ejercido facultades de verificación en términos de la ley antilavado y te ubicas en los supuestos, por favor, la recomendación es cumple. Ponte en contacto con la misma autoridad o con algún especialista en la materia de antilavado para que te ayuden al cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. De cualquier modo, en el portal vienen varios tutoriales, viene información, siento que viene un tanto más amigable, viene mejor estructurado y pues antes de puedes indagar, puedes explorar el portal para entender mejor cómo se deberá llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones en materia de ley antilavado, si es que te ubicas en alguno de los supuestos, ¿verdad? No de manera desbocada o no de manera apresurada, decir no hagas caso, tú no te dedicas a esa actividad, tú simplemente, no, hay que hacer el análisis, ¿vale? Y si estás seguro, pues adelante, presenta tu aclaración si gustas, ¿vale? Ok. Saludos, despacho Alejandres te saluda. Hola Jimmy Feria, muchos saludos, un gusto. Sonido, perdón, Sergio Aguirre, ya no alcanzo a ver, una disculpa. En mi opinión, no dice que llegará a multa, es correcto, no dice que podrá ser objeto de revisión, nada más si te ubicas en el supuesto, pero no habrá multa, es correcto, Sergio Aguirre. El hecho de que no presentes alguna aclaración respecto de este exhorto, respecto de esta invitación, no implica que te vayan a imponer alguna sanción. Ni siquiera es una causal para que te verifiquen, sino que más bien esas facultades de verificación que tiene la autoridad las puede hacer en cualquier momento, te haya o no te haya mandado carta, ¿sale? Esas están a salvo y las puede llevar a cabo, ¿ok? Entonces, esa advertencia suena más a modo de amenaza, que si no aclaras en 15 días, probablemente dice la autoridad pudiera ejercer sus facultades, no te va a decir que ejercerá de manera automática en un plazo tal, no. Esas facultades las tiene de oficio y ahorita vamos a analizar el artículo, si no mal recuerdo es el 34, Juan. No, ahorita lo checamos, aquí lo tengo la presentación de la ley antilavado. Ok, gracias Sergio. Revista PAF, curso. Les reitero, tenemos curso de las reformas fiscales 2020. ¿Para qué día tenemos el curso? ¿9 de noviembre? Ok, curso de reformas fiscales, 22 de noviembre. Ok, tenemos curso de reformas de la propuesta presentada por el Ejecutivo, que para esas fechas ya deberá estar aprobada en su mayoría, o la propuesta, por ahí del 31 de octubre tendrán que ver qué es lo que se aprueba. Entonces, curso de reformas fiscales va a estar muy interesante, vamos a abordar los cambios previstos en código, las nuevas obligaciones desde los asesores fiscales, vamos a abordar los esquemas reportables, vamos a abordar la economía digital, la fiscalización digital, ahora que ya también les quieren cobrar a los que venden por catálogo, vamos a ver el nuevo capítulo en materia de IVA para los servicios por medios de plataformas digitales, vamos a ver todas esas propuestas de manera concisa, de manera resumida. Esperamos que nos puedan acompañar a ese curso de reformas fiscales. Aquí está, a ver más. Ok, de manera presencial, aquí va a ser en la Ciudad de México, si no me equivoco es la colonia Nápoles, en Compusoluciones. Más información al área de ventas, vaya, si se quieren suscribir o quieren acompañarnos al curso, va a ser online, va a ser presencial también. Ok, quisiera recibir el ejemplo de contestación, claro que sí, David Guarneros, ya que gracias, Fabiola, Correos, Lisbeth Rodríguez, Yolanda, ok, con gusto les vamos a hacer llegar el esquema, la propuesta, Lisbeth, Yolanda, Fabiola. ¿Cuál es el costo del curso? Fabiola Pérez, ahorita voy a colocar los datos, los medios de contacto. ¿Aquí viene? Perfecto, mira, me comentan, aquí acaba de llegar, y aquí viene en los interiores el curso, toda la información, ahí se alcanza a ver, relativa a los costos. Te lo voy a leer muy brevemente, Fabiola. Si eres suscriptor, el presencial tiene un costo de 1,100 pesos masiva, no suscriptor 1,350 masiva, pero si eres suscriptor de la revista es de 850 masiva online, y el que es online para no suscriptor 1,100.
Ok, vamos a ver, como les comentaba, en ese curso, en esa charla, la recaracterización de operaciones. Vamos a ver los lineamientos para la celebración de loterías fiscales, los nuevos supuestos para estar exceptuados del secreto fiscal, el testigo protegido, ¿verdad? El chismoso en materia fiscal, las infracciones relacionadas en materia de RFC, buzón tributario, esquemas de fiscalización para asesores fiscales, revelación de esquemas reportables, lo que se implementó, los cambios que se propusieron en la ley de renta, disminución de la PTU pagada en pagos provisionales, opción de tributación para personas morales de derecho agrario, viene una opción ahí, un nuevo esquema para personas, no propiamente los agapes, otro tipo de contribuyentes que realizan operaciones derivadas también de materia de derecho agrario, fiscalización para las ventas de catálogo, vaya, ya no los aburro, aquí viene todo en los interiores, los invitamos, ahorita les voy a colocar los datos, los medios de contacto, a que nos acompañen al curso, ya sea de manera presencial aquí en la Ciudad de México o vía online en cualquier parte de la República. Muy bien, Jackie Aguilar, pues va a ser un gusto tenerte nuevamente con nosotros ahí en el curso, Jackie. Ok, y aquí vienen ya las obligaciones en materia de ley antilavado, la que quiero hacer énfasis, en la que me quiero ubicar principalmente es la fracción primera. Obligaciones en materia de ley antilavado, quienes realicen actividades vulnerables, a que se refiere el artículo 17, deberán cumplir con las obligaciones siguientes. La fracción primera prevé que tienes que identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión. El hecho de que identifiques no está supeditado o no está condicionado a algún umbral. Para tú identificar a los clientes basta con que realices las actividades vulnerables. Si tú sujeto, si tú contribuyente, persona física o moral, realizas alguna de las actividades del artículo 17, tienes que identificar a tus clientes, ¿verdad? Para que en cualquier momento en que la autoridad requiera este tipo de información, tú la tengas a la mano y evitar alguna sanción, evitar alguna multa. ¿Ok? Respecto de las preguntas que hacían hace un momento, de que si nos van a multar si no tenemos la aclaración, nos van a ejercer facultades de verificación si no atiendo la invitación. Ojo, esas facultades no están supeditadas o no están condicionadas al cumplimiento de la carta. Esas facultades la autoridad puede ejercerlas en cualquier momento, así que no creamos o no pensemos que por el hecho de no atender puede ocurrir esto. Si quieres atender, adelante. Hay que ver, hay que analizar la legislación para nosotros. ¿Cuánto vale la tranquilidad de nuestros clientes? Creo que no tiene precio, ¿verdad? Y hay que hacerlo de manera responsable, ¿ok? La tranquilidad de un cliente, la tranquilidad del empresario, esa no tiene precio. Entonces nosotros como prestadores de servicios de esta naturaleza, pues sí tenemos que ser responsables al momento de brindarle este tipo de asesoría a nuestros clientes y decirle qué es lo conducente. Oye, ¿sabes qué? Tú te dedicas al arrendamiento y vaya, pues también te rebasas el umbral previsto en la ley. Hay que inscribirnos, hay que registrarnos y hay que presentar los avisos. Hay que identificar, al cliente y hay que presentar los avisos correspondientes. ¿Sale? Ahí está. Digo, las facultades están ahí en el 34 y las sanciones. Finalmente, ojo, aquí es hacer énfasis que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de se llega a sancionar con multas en tres rangos. Artículo 54, que va desde 200 a 2.000 UMAS, de 2.000 UMAS a 10.000 UMAS y de 10.000 a 65.000 UMAS. Es decir, desde casi 17,000 pesos y hasta 5,491,850 pesos. 850 pesos, perdón. Hay que estar muy atentos, ¿verdad? Hay que revisarlo. Si te es viable decir, oye, voy a hacer la aclaración, adelante, hazla. Pero hay que hacer el análisis. Y si dices, si me ubico en los supuestos, si tengo que cumplir con las obligaciones en materia de antilavado, adelante, regístrate con tu firma electrónica, lee los tutoriales, acércate a un profesional. Y en caso que seas empresario, si tú eres el contador, el abogado, pues hay que empaparnos mucho más del tema para poder de manera responsable apoyar a nuestros clientes, ¿verdad? Y que cumplan con estas obligaciones y evitar sanciones pecuniarias muy elevadas, sanciones económicas muy altas y meter en problemas o poner incluso en riesgo el patrimonio de nuestros clientes, ¿verdad? Ok, aquí les comentaba respecto de quien guste que les hagamos llegar esta información, que les hagamos llegar el esquema. Nos pueden enviar un correo
a los ahí señalados al correo de un servidor joan.valtierra@casiacreaciones, lo voy a poner aquí en pantalla. Ok, es el alt 2, ¿verdad, Juan? Todavía estás transmitiendo, no salir de esta página. Ok, aquí está. Quien guste, quien quiera obtener la propuesta de aclaración, adelante. Que ahí están los dos correos, los teléfonos también para mayor información acerca de la suscripción a nuestra revista, o bien vaya alguna duda, algún comentario, ahí se encuentran los teléfonos. Con mucho gusto los podemos atender, les podemos dar la atención correspondiente. Ahí están los correos. Y bueno, aquí viene más información. Si gustan, no sé, igual lo podemos concluir la siguiente parte, o bien no salir de esa página. Ok, es al 2, ¿verdad, Juan? Sí. Al 1, perdón, ok, entonces la siguiente semana quisiera abordar, en su momento, hace aproximadamente cuando se presentó la iniciativa, un servidor iba a dar una charla en relación con la iniciativa de reformas fiscales 2020. Incluso aquí el artículo que viene vertido es el análisis integral realizado igual por un servidor, pero tuve algunas complicaciones, ya no pude estar. Pero si ustedes gustan, en las semanas subsecuentes podemos nuevamente retomar, hacer un análisis de la reforma fiscal 2020. Esperamos sus comentarios incluso en el grupo de la hora PAF, o bien quieren que sigamos abordando este tema, ¿vale? Podría ser incluso la siguiente semana. Ok, entonces ahorita ya no nos da más tiempo para continuar, y antes de finalizar los invitamos a que se suscriban, que sean parte de nuestro grupo de suscriptores, que sean parte de la comunidad PAF, para que tengan información privilegiada al día respecto de los cambios, las obligaciones, asesoría en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Ok, y pues ahí están los datos. Pueden tener acceso a consultas fiscales vía correo electrónico, las consultas de la revista PAF de 2013 a la fecha, notas relevantes, recapitular los videos de la hora PAF, y ahí están los teléfonos, las ventas. Ok, y bueno, les agradezco. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún otro comentario, Juan? Alex. Ok, tenemos otro curso antes de... Gracias, Juan. Tenemos el curso el 16 de octubre. Tenemos un curso. Hay un análisis fiscal en la facturación y operaciones específicas. Hay muchas obligaciones, hay muchos cambios en los esquemas de facturación, y específicamente aquí el licenciado en Derecho Juan José Inés Trejo va a dar un curso respecto de algunas obligaciones, algunas operaciones específicas en materia de facturación. El objetivo del presente curso es analizar los efectos que ha ocasionado la facturación fiscalmente desde su entrada en vigor a la fecha, ¿verdad? Observar los errores cometidos en la facturación, conocer las reglas para facturar de acuerdo con los supuestos específicos y detectar la forma correcta de la emisión de los FDIs. Están invitados, es el día 16 de octubre. Aquí está la información. Igual, les reitero, ahí están los teléfonos. Ya está muy próximo, es la siguiente semana. Hemos tenido muy buena respuesta. Va a ser online, ¿verdad? No habrá hora PAF la siguiente semana. La siguiente semana no tendremos charla, no tendremos hora PAF. Pero bueno, les agradezco a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que nos acompañaron con esta interesante charla. Y en resumidas cuentas, hay que hacer un análisis. A las personas que les está llegando el exhorto, que les está llegando la invitación, si te ubicas en los supuestos, no nada más de la fracción 11, te invito a que, o en cualquiera de las fracciones, te invito a que cumplas con las obligaciones en materia de ley antilavado, te registres, y en su caso, si estás obligado, presentes los avisos. En primera instancia, pues identificar a su cliente. Si no te ubicas en algún supuesto, pues puedes presentar tu aclaración, o bien incluso a lo mejor si ya no realizas alguna actividad económica, a lo mejor eres asalariado, pues de igual forma puedes presentar tu aclaración o hacer caso omiso. Les reitero, es un exhorto, no hay alguna fundamentación y motivación que
nos indique que nos van a sancionar, nos van a multar por hacer caso omiso de estos exhortos. Recuerdo cuando en su momento llegaron las propuestas de pago de los depósitos en efectivo, igual parecía terrorismo fiscal, y poco a poco se crearon muchas especulaciones en un inicio, pero poco a poco el gremio, los contribuyentes, los contadores, los abogados fueron dándole trámite, fueron atendiendo estas invitaciones ya de manera más responsable e informada. Entonces aquí la autoridad lo que busca es: acuérdense que existe esta obligación, acuérdense que existe esta ley y deben de cumplir. Si no están cumpliendo, los voy a sancionar, los voy a verificar, los voy a visitar. Recuerden que está esta ley, no están cumpliendo, no me están presentando los avisos, no se están registrando, ahí está el exhorto, ahí está la alerta, ¿sale? Entonces, bueno, pongámonos a revisar a fondo los asuntos de cada uno de nuestros clientes, de las empresas, para ver si también ahora tenemos que cumplir con esta carga, no es nueva, sino esta carga administrativa que también está impuesta por el Estado para cumplir con obligaciones en materia de ley antilavado, que no es exclusivo de México, que no es algo de carácter local, es un problema a nivel global, el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, y este tipo de cargas administrativas no solamente se están impuestas en México, sino en varias partes del mundo, en varios países. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en una nueva emisión de La Hora PAF. Les reitero el nombre de un servidor, maestro Joan Valtierra. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario es bienvenido. Alexa, buenos días. Gracias. Muchas gracias, Gabriela Cortés. Juan, y hay los que comentaron y pusieron su correo, pues vaya, les hacemos llegar. Ahorita revisamos ese esquema, ese formatito. ¿Sale? Saludos, nos vemos a la próxima y que tengan muy buen provecho. ¿Sale? Hasta luego.